Hemos decidido junto a Carlos Mariscal invitarlo a un senador nacional que la verdad que tiene mucho para decir, mucho para hablar de las cosas que está realizando en el Senado y en la política. Samuel Cabanchik. Le damos la bienvenida, Samuel. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar aquí en este programa. Gracias por asistir y creo que le voy a dejar que empiece él que está a cargo en el Senado y en la Cámara de Diputados de todo lo que es la parte parlamentaria, ¿no? Vamos a empezar con algo livianito. Empecemos por el principio, dale. Sí, lo más livianito. Durante esta semana en Diputados, a las 4 y pico de la madrugada, finalmente se aprobó el 82% móvil. Muy livianito. Vamos a empezar con algo fácil, Cabanchik. ¿Qué va a pasar en senadores con esto? Porque ahora pasa a senadores, empiezan el martes que viene a debatirlo en alguna comisión, seguramente. Sí, ¿O no? En la comisión de... Sí, nosotros tenemos planteado, entre varios bloques, hacer audiencias públicas, que venga todo el mundo a hablar, para que llegue al recinto con una verdadera fuerza de opinión pública, opinión pública calificada, por otra parte, ¿no? Porque van a venir actores de la cuestión, van a venir representantes de jubilados, representantes del Estado, nacional, ejecutivo, legislativo, técnicos, economistas, para que hablen, y además gente que entienda de previsión social, de seguridad y previsión social, y no meramente que haga números y no tome en cuenta la racionalidad del sistema, ¿no? Entonces vamos a hacer toda esa movida en el Senado porque es una movida que nos dio mucho resultado en discusiones anteriores, donde la Cámara de Senadores se convirtió en el lugar del debate final, ¿no? Ahora, Cabanchik, un tema que uno siempre tiene en duda, a pesar que como periodista sigue de cerca, ve más o menos cómo son las reglas de juego. Cuando se organizan estas jornadas y estos debates de varios días, a ver, ¿produce que algún senador que tenía una posición previa la cambie como consecuencia de esas jornadas? ¿O cada uno ya tiene adoptado una posición y sigue manteniéndola? Rara vez hay un cambio, lo que puede haber es un enriquecimiento, un fortalecimiento o debilitamiento de la posición previa. A veces uno toma argumentos que ha escuchado en esas audiencias o encuentra un nuevo argumento para refutar el que ha escuchado. Entonces se fortalece la posición propia, pero rara vez cambia radicalmente. Es posible, pero es muy improbable. Este tema de los jubilados es muy particular, Alfredo. Alguna vez debatiendo por algún tema de los jubilados en el Congreso, Domingo Cavallo lloró. Claro. ¿Te acordás? Pero más que para eso, más que para cambiar la opinión propia o de algún colega, es para esclarecer a la opinión pública y sumar consenso en alguna dirección. O por lo menos que las posiciones en pugna tengan realmente una representación ante la sociedad. Sería interesante preguntarle a usted también. El oficialismo plantea que no hay recursos como para poder pagar el 82% móvil si sale del Senado. ¿Usted qué cree? En el ANSES, para este año hay recursos. Esto creo que está aprobado en el debate de diputados. El problema es a futuro. Claro, con las obligaciones que el ANSES tiene a su cargo, difícilmente se pueda sostener en el tiempo. Entonces hay que tomar nuevos recursos. Pero el 15 de septiembre nosotros tenemos que estar comenzando a analizar el presupuesto 2011. Ese es el momento de decir dónde tiene que estar la plata. Tiene que ir aquí, tiene que ir allá, tiene que salir de esto, tiene que aplicarse aquello. Ese análisis lo vamos a hacer en la discusión presupuestaria. Realmente sería un salto cualitativo que tengamos el 82% móvil, pero para eso hay que redefinir la distribución de recursos del Estado. Por ejemplo, Alfredo, tienen que definir algo que también es bueno, es necesario, es útil, como el ingreso universal a la niñez. En este momento ese dinero sale del ANSES. Claro. ¿Tiene que seguir saliendo de ahí o tiene que salir de otro lado? Ese dinero que sale del ANSES y que es bastante millonario, porque estamos hablando de miles de millones de pesos por mes, ese dinero, digamos, anualizándolo, deben ser 10.000 millones de pesos, una cosa así, fue establecido por decreto. Fue un decreto de la presidenta y fue cargado directamente al ANSES. Samuel, brevemente, así hablamos un poco de política. Usted, uno de los proyectos que ha presentado es el libre acceso a la información pública. Estamos muy ¿En qué se ha basado, por qué lo ha hecho y cuál es su interés en que esto salga? Creo que debe ser una política de Estado. Hoy tenemos un decreto presidencial de Néstor Kirchner del 2003,
en abril de 2004 entró en vigencia, o sea que tiene 6 años de vigencia este decreto, por el cual algo ha funcionado, antes no había nada, ahora tenemos eso, pero es solo en el ámbito del Ejecutivo, sin el alcance y sin tampoco la institucionalidad que tiene que tener. Lo que estamos proponiendo es que sea para todos los poderes, que sea para empresas privadas que también se benefician con subsidios del Estado, para todas las instituciones que afecten recursos directa o indirectamente del Estado o tengan responsabilidad de gestión estatal. Que cualquier ciudadano pueda aspirar a que en 20, 30 días tenga acceso a la información, entendiendo que por información pública toda la atinente al manejo de la cosa pública de ese área, ¿no? No es poco. Proyecto Buenos Aires Federal. Así es. ¿Qué será? Ese proyecto a mí me parece que intenta ir un poco más allá de Buenos Aires, ¿no? Para mí la agenda clave es la agenda metropolitana. Proyecto Buenos Aires Federal. Claro, Buenos Aires ahí refiere a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires, refiere a la cuestión metropolitana. Yo pienso que estamos en una ciudad de 8 millones de habitantes. ¿Usted es el presidente, Samuel? Estamos en formación porque nos cambiaron la regla de juego en la mitad de camino. Es decir, esta reforma política perjudica enormemente al armado. Teníamos los avales, ¿cómo se llama? Las adhesiones teníamos. Estábamos completando las adhesiones, hay que hacer todo de nuevo. Son nuevas planillas, nuevas condiciones. Después, para tener los afiliados, tenemos que tener hasta la fotocopia de los documentos de identidad. ¿Y eso va a ser en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires? Capital Federal en primer término, y además trabajamos con referentes de provincia. Estuvimos en la convocatoria que había hecho Margarita Stolbizer en su momento para reunirnos en Mar del Plata y contribuimos a la confección del documento para crear el Frente Progresista en la provincia y también hacerlo en la ciudad de Buenos Aires. Este es el proyecto. Va a ser partido provincial. Y la idea es hacer un partido local que pueda jugar en ambos lugares, pero por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que es mi distrito, al que represento, de inmediato, ¿no? Alfredo, porque es senador nacional, pero es dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo observa la situación en la legislatura alrededor de este problema con Mauricio Macri? Comisión de investigación, juicio político, sí, no. ¿Cómo lo observa? Pienso que el juicio político es una cuestión que podría llegar como conclusión de la acción de la comisión investigadora. Yo creo que hay que preservar la institucionalidad, todo lo que se pueda preservar a la función de la jefatura de gobierno, a la autoridad de la jefatura de gobierno, más no teniendo vicejefa, como no tenemos porque Michetti fue a diputados. Es esencial. Si no, otra vez una cefalía en la Ciudad de Buenos Aires sería el vicepresidente de la legislatura, ¿no? Moscariello. Moscariello, sí, bueno, está bien. Hay manera de salir del trance, llamar a elecciones anticipadas, etcétera. Si se pudiera evitar eso, sería mejor, pero claro, no a costa de la verdad, eso está claro. La última pregunta, y muy breve porque se nos acabó el tiempo. Usted, para el año que viene hay elecciones. ¿Para dónde cree que va a haber un acuerdo electoral de su fuerza con algún sector nacional? Tenemos diálogo con todo lo que forma parte de una oposición que no hace oposicionismo por oposicionismo. Una oposición racional que a veces ve cosas buenas en la política nacional y muchas veces ve cosas negativas. Entonces apoyamos lo que nos parece positivo. En general estamos en la vereda de enfrente porque consideramos que hay más de negativo que de positivo, sobre todo en los últimos años, y estamos abiertos al diálogo con fuerzas populares que quieran representar en la Ciudad de Buenos Aires la igualdad del norte y del sur, la igualdad de los que están menos incluidos, los que no tienen techo, para que lo tengan. Hay situaciones graves sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad que tiene pobreza, pero que vive en el imaginario público como si fuera una ciudad sin pobres y una ciudad con déficits de todo tipo en los servicios. Nosotros pretendemos contribuir a un armado frentista para resolver esos problemas. Puede ser con cualquiera de las fuerzas populares, grandes y pequeñas, que actúan en la ciudad, como el radicalismo, como el GEN también está tratando de formarse y tenemos diálogo con ellos, el socialismo. Hay sectores que estuvieron en algún momento con Carrió y ahora no están, como el ARI. Hay mucha gente del ARI trabajando con nosotros. Y hay peronismo, senador, también, conmigo. Y con usted, digo, ¿no? ¿Cómo usted? Como yo, sí. En algún momento fue parte de la coalición cívica. Así es. Y también gente del peronismo, porque hay algo que felizmente no tengo, que es el gen gorila. Gracias, querido Samuel. Senador nacional y a su vez integrante en formación del Proyecto Buenos Aires Federal,
pro BAFE. Senador nacional Samuel Cabanchica. Enseguida volvemos.